Buenas noches, mi nombre es Laura Gabriela Salazar Mendoza y yo les voy a hablar un poco sobre el paleoarte. Para empezar, el paleoarte es una práctica imbuida en las tradiciones científico-culturales que ha progresado bajo la teoría de la evolución. Por otro lado, un paleoartista es alguien que combina la paleontología, la arqueología y el arte utilizando una aproximación científica, aunque esto último no siempre aplica para todos los paleoartistas. Algo que hay que diferenciar de la ilustración científica y el paleoarte es que la ilustración científica por lo general define lo esencial de la especie: patrones de coloración, estructuras ornamentales, dimorfismo sexual, en algunos casos comportamiento y otras cosas características del grupo o la especie. Y por el otro lado, el paleoarte busca en la medida de lo posible representar el estar vivo, cómo se movía, cómo se veía, cómo era su ambiente. El paleoarte busca recrear un mundo que nunca hemos visto y además mostrarnos todo un paisaje, todo un entorno, todo un ambiente que no se puede ver reflejado en lo que se conoce como ilustración científica. En ambos casos se debe saber observar la naturaleza, pero el paleoarte ha algo característico y es que sin este no se podrían tener las imágenes que se tienen hoy en día sobre los dinosaurios, por ejemplo, ni se podría tener una aproximación mayor al público si no se tienen en los estudios en cuenta ilustraciones científicas, bueno, paleoarte. Entonces, en ese caso, cuando se hace es de carácter científico o investigativo, se debe limitar la información relevante cuando se hace una reconstrucción anatómica. Primero se reconstruye el esqueleto teniendo en cuenta las proporciones del cuerpo, luego se reconstruye la musculatura y tejidos blandos, después el aspecto externo, lo que es textura, color y patrones corporales, cosa que ha estado más presente en las últimas recreaciones paleoartísticas científicas. Luego está el estudio del movimiento con biomecánica de vertebrados, si es posible. Y finalmente está la perspectiva y ambientación, cómo se vería este animal en su entorno y cómo es su entorno. En este video lo que busco mostrarles es cómo ha cambiado primero que todo la reconstrucción, recreación y concepción de estos animales a lo largo del tiempo y cómo se hacen las reconstrucciones. Entonces, para empezar, pues se busca no solo interpretar mucho la información textual, sino también las imágenes que han habido sobre esa especie, y si no está escrita, como se usa mucha anatomía comparativa, lo cual es muy común para la paleontología. Entonces, él está dando dos perspectivas, la lateral y frontal. Entonces, primero está describiendo qué huesos son, cómo se verían, cómo estaría estructurado, también pues en sentido lógico si esto es sostenible con el peso y la gravedad, y después empieza a ver cómo se vería la musculatura y también tejidos blandos y ahí está explicando cómo se vería el movimiento y cómo se contrae y relaja el músculo con la biomecánica. Algo que me llama mucho la atención es que usa distintos colores para representar distintos tejidos, y así se va haciendo una reconstrucción y va poniendo tejido sobre tejido y va haciendo cada vez una aproximación más a lo que uno se imagina. Aquí también hace una referencia a anatomía comparativa con la musculatura de avestruz y lagartos, de cómo se ven los músculos, cómo están dispuestos, y así va recreando
el animal, como se puede ver aquí en ambas perspectivas. Y aquí se puede ver cómo han cambiado las formas de ver estos animales. Entonces aquí se tenía la pelvis estaba más abajo, luego se elevó, y luego además con estudios moleculares y de plumas y la evolución de las aves, se están teniendo cada vez más en cuenta que estos animales podían tener patrones de coloración y una textura no necesariamente parecida a la de los reptiles de hoy en día, sino más cercana a las aves. Entonces aquí se puede apreciar que tenían como una visión muy monocromática, muy monótona de los animales. Luego se tuvo más en cuenta la anatomía comparativa y proporciones del cuerpo, y finalmente está el color y la textura. Una regla fundamental en la geología es que el presente es la clave del pasado. Profesor de geoquímica de la Universidad de Manchester. Algo característico en es que la paleontología muchas veces ha sido estudiada desde la geología, y la geología también ha hecho muchos aportes a la paleontología. Entonces uno de estos factores es el color. Entonces hay una correlación muy precisa entre el color y la forma de los melanosomas, que son estructuras internas de la célula de la piel que fabrican pigmentos. Entonces esto pertenece a un estudio de maniraptores, en donde se han encontrado colores desde marrones y anaranjados a blancos y negros, y como se pueden dar cuenta, no solo se tienen en cuenta fotografías de los restos, también se hacen se tiene en cuenta microscopía y bueno, un poco el estudio de las células, estudios moleculares, y el paleoarte científico proporciona una información más digerible sobre, por ejemplo, cuál era su tamaño, cómo se vería en comparación con un animal, con una persona, perdón. Y aquí brindan una imagen mucho más detallada que la que se puede observar aquí. Bueno, este es otro video que les traigo sobre el estudio del color en un pequeño dinosaurio, el loro en el bosque, y cómo se vería el camuflaje con el estudio de melanosomas. Entonces, bueno, siempre ha sido un tema controversial. Es como siempre se ha pensado que son gris, verde o marrón, que serían, hasta que se descubrió el maravilloso mundo de la melanina en las plumas de los dinosaurios. Así se vería el dinosaurio loro. Bueno, hay en el paleoarte y en la paleontología hay dos maneras muy distintivas de hacer la reconstrucción de estos animales. La ilustración, ya sea digital, bueno, tradicional, y actualmente es su preferencia digital, y por otro lado está la escultura o modelado 3D, pero la ilustración tradicional o la escultura siempre han predominado en este mundo. Para empezar, la escultura es más didáctica, para exhibición de museos, y bueno, la ilustración para temas de investigación como los artículos científicos, que es el que acababa de mostrar. Entonces aquí además te brindan una visión de profundidad, cosa que no se puede tener en una ilustración, y tamaño real.
Entonces, usando con el estudio de plumas se encontraron estos pigmentos. Aquí, por ejemplo, usan ambas técnicas, tanto el modelado 3D como el modelado 3D como de borrador, como sería la perspectiva, proporciones, y luego finalmente lo recrearon para hacer para recrear cómo se vería en su medio. Entonces aquí se puede ver cómo se vería y el tamaño que tendría. Y también porque presentaba esas coloraciones. Y ya por otro lado, un poco de historia. En 1830 se hizo la primera representación pictórica de una escena basada en evidencia fósil, que es esta. Como se pueden dar cuenta, como se puede ver, ha cambiado bastante la imagen de estos animales, no solo por las proporciones, sino también por sobre todo el tamaño de los ojos. Luego en 1842 se acuñó el término paleoarte por Sir Richard Owen. En 1851 empiezan a ser exhibidas estas obras y en el 2013 se hizo un estudio sobre la influencia del paleoarte en la cultura popular y se descubrió, o se evidenció que el paleoarte antiguo aún influenciaba en la cultura popular mucho después de que los científicos lo hicieran obsoleto. Y esto se puede apreciar aún en la cultura. Bueno, lo que les mencionaba, el modelamiento 3D, tanto digital como lo que sería la escultura. Charles Knight fue un paleontólogo que hizo muchas esculturas y también participó en trabajos como el de King Kong. Y bueno, por otro lado, en el modelamiento 3D digital se usa mucho animación CGI o imágenes generadas por computadoras y efectos el movimiento cultural. Por un lado están los museos de ciencias naturales. Primero mientras asimilaban el mensaje de la evolución a finales del siglo XIX, se transformaron en espacios críticos y a partir de 1870 se convirtieron en sitios de investigación, participación y enseñanza, donde surgen propuestas y proyectos museográficos que se someten a rigurosos procesos de selección y donde además el rigor científico se vigila el mensaje que se quiere dar al público general. Aquí es donde yo me refería a paleoarte científico con más rigor, porque como en los museos de ciencias naturales son más exigentes con el trabajo que se espera exponer, sea más realista, menos idílico, menos ficticio, porque es la imagen que van a proyectar al público general. Por otro lado están los medios digitales. Por lo general son blogs. Hay tres tipos de blogs. Están los de paleoartistas, que su formación es de artista, no de investigador, y están los investigadores. Por un lado, el que no es investigador, sino netamente paleoartista, puede tener dos corrientes. Puede que esté muy afín con las investigaciones y trabaje más en ese aspecto, y están los que simplemente están inspirados por este mundo de la paleontología. Y por otro lado están los paleontólogos de formación o investigadores de formación que hacen paleoarte o son artistas, en donde por lo general hablan sobre sus experiencias personales, nuevos descubrimientos, interpretaciones de fósiles, aplicaciones de la paleontología por lo general en el cine. También hacen críticas a ciertas representaciones artísticas, por lo general a Jurassic Park, si esa adaptación estuvo bien o no, si ese animal está bien representado o no, si se tienen las proporciones, si ese animal en verdad se veía así o están exagerando para que se vea más aterrador. Ese tipo de contenido es el que se encuentra en los medios digitales, por lo general blogs.
Bueno, estas son algunas de las representaciones que podemos encontrar. Material divulgativo, criaturas ficticias inspiradas en estos animales y bueno, animales que sí existieron pero en otros contextos para otro público que no es netamente científico. Bueno, para finalizar, un dato curioso, y es que Windsor y su asistente John hicieron la primera película a partir del uso de fotogramas. Es una técnica similar al de dibujar en una hojita y pasar rápido para que se vea una animación, en la cual usaron más de 10.000 dibujos. Esto es como un GIF, un corto, pero en la historia de la animación se considera como la primera película por ser imágenes en movimiento. De 1908 y se le conoce como Gertie el dinosaurio. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya gustado.